Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a este tiempo que Dios nos regala para estudiar las Escrituras. Bienvenidos a continuar el discipulado que Dios nos permite tener para seguir creciendo, seguir formándonos, seguir el proceso que Dios inició en nosotros y el cual va a terminar y el cual realmente nos va a llevar a ser conforme a la imagen de Cristo. Doy gracias a Dios porque nos permite, a ti y a mí, disfrutar este tiempo para abrir las Escrituras, para ser enseñados por el Espíritu Santo y disfrutar el placer que tenemos de ser enseñados por el Señor. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, por favor, y vamos al versículo 14 y vamos a leer 14, 15, 16. Hoy continuamos hablando sobre todos aquellos mandatos que Dios le da realmente a los que estamos al frente. Vimos los mandatos para los obispos, vimos los mandatos para las diaconisas y hoy vamos a mirar en lo que continúa en el texto las órdenes directas a Timoteo como pastor, directas a Timoteo como un siervo que está al frente y realmente son las órdenes de Dios para todos aquellos que estamos en ministerios, al frente en ministerios. Los que estamos al frente en ministerios debemos ser ejemplo para otros. Todos los cristianos, como lo hemos visto, debemos cumplir para el servicio, debemos cumplir requisitos para el ministerio. Pero los que ya están al frente, los que ya Dios ha puesto al frente, tenemos que estar atentos realmente a lo que el Señor demanda de todos nosotros. Así que vamos a leer, oramos y estudiamos. Dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es este misterio, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Soberano Dios, Padre nuestro, Dios todopoderoso, Padre amoroso, ante ti, oh Dios, venimos hoy para seguir siendo enseñados por tu Espíritu, para seguir siendo conformados a la imagen de tu Hijo, para disfrutar ese privilegio que tú nos otorgas de ser el pueblo que tú has amado y el pueblo que disfrutará por los siglos de los siglos el estar con Jesús para siempre. Amado Dios, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por limpiarnos todos los días de todas nuestras iniquidades, de todas nuestras contaminaciones. Y gracias, Dios, porque estamos seguros en tus manos. Gracias por cuidar cada uno de tus hijos. Gracias porque todos tus hijos estamos, Dios, bajo el cuidado tuyo. Nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Y aunque nosotros aparentemente muchas veces ignoramos tu presencia, tú estás no solo ahí, sino en cada uno de nosotros. Y damos gracias por ese tiempo que tú nos regalas para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. Y te ruego que hables a mi corazón. Hables al corazón de cada uno de mis hermanos que hoy escuchan tu palabra. Y ayúdanos, Dios, para que cada día disfrutemos ese privilegio de ser conformados a la imagen, a la semejanza de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Padre, con disposición en nuestro corazón, nos presentamos delante de ti y pedimos, Señor, que nos enseñes por tu Espíritu lo que hayamos de aprender y hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a mirar entonces los mandatos para Timoteo en estos versículos. De hecho, vamos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6, de aquí en adelante hablando, porque empieza realmente todo el texto a hablarle directamente a Timoteo como el líder o el pastor, básicamente, de la iglesia allí donde Dios lo había colocado a través del apóstol Pablo. Si nosotros vamos al capítulo 1, versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, porque allí era donde Timoteo era pastor en estos momentos cuando se le escribe la carta. Y fue colocado allí o se le rogó que se quedase allí cuando Pablo iba a Macedonia. Y recuerden que tenía un trabajo. Era evitar que se enseñara la falsa doctrina. ¿Y cómo hacerlo? Pues enseñando la sana doctrina, viviendo la sana doctrina. Por eso cuando hablamos de lo que se le ordena a cada uno, es para que cada uno evite enseñar falsa doctrina. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo la sana doctrina.
Hoy estamos en tiempos peligrosos y de hecho, cuando miremos más adelante la segunda carta a Timoteo, vamos a mirar que realmente nosotros hemos alcanzado los tiempos peligrosos, los tiempos de apostasía, donde realmente este mundo requiere de creyentes que realmente sean entrenados por la escritura, sean entrenados en las escrituras para vivir las escrituras y de esta manera dar testimonio de la sana doctrina, como dice el texto. Así que vamos a mirar, por favor, vamos al versículo 14 y 15. En el versículo 14 y 15 específicamente, Pablo le está diciendo a Timoteo que debe realmente conducirse como se debe conducir un siervo de Dios. Porque se le escribe realmente para eso, para que él supiera cómo conducirse en la iglesia del Dios viviente. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo en esa promesa de ir, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Dice que es la iglesia del Dios viviente. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque es el cuerpo de Cristo y realmente la columna y baluarte de la verdad es Cristo. Él es la verdad, Él es la columna y nosotros somos parte de esa columna porque somos su cuerpo. No lo somos por nosotros mismos, lo somos por estar en Cristo y porque Cristo lo es y nosotros lo somos en Él y con Él. Si nosotros entendiéramos que realmente estamos unidos a Cristo y que todo lo que Él es, nosotros lo somos en la tierra, y que todo lo que realmente Él tiene, nosotros lo tenemos. Nosotros los cristianos, la mayoría, no hemos comprendido la dimensión de la posición que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. La mayoría no hemos entendido realmente la bendición que tenemos de ser hijos de Dios. Seguimos de alguna manera reclamando ser cosas en esta tierra cuando realmente lo somos de manera plena y completa en Cristo Jesús. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y nosotros, dice Colosenses, nosotros los que hemos creído en Cristo, estamos completos en Él. Así que vamos a mirar. Pablo le escribe a Timoteo, o el Espíritu de Dios le habla a Timoteo a través de Pablo, para que Timoteo sepa cómo conducirse, y básicamente le da 3 razones. Una, dice, quiero que sepas cómo conducirte, aunque Pablo quería visitarlo y decírselo personalmente. Y eso lo dice básicamente el versículo 14. Esto te escribo. Y básicamente está hablando de todo lo que le ha escrito básicamente en el texto anterior. Capítulo 1, capítulo 2 y básicamente parte del capítulo 3, todos estos requisitos. Todo esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte y decirte las cosas, hablar contigo de manera personal. Pablo realmente era una persona que le gustaba hablar cara a cara realmente. De hecho, el apóstol Juan también lo expresa. Y todos realmente de alguna manera lo expresan. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros realmente vivamos juntos y que las cosas nos las digamos cara a cara y en amor. Por eso Dios dejó los cielos también, para estar presencialmente con los hombres y que los hombres le viéramos y que realmente Él disfrutara el placer de estar con nosotros y a nuestro lado. Por eso Él se hizo carne en la persona de Cristo Jesús. Entonces, Pablo quiere realmente que Timoteo sepa cómo conducirse, aunque Pablo quería visitarlo, y aún le escribe esto por si acaso él se tardaba en ir. Dice el versículo 15, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte. ¿Cómo debes conducirte? Nosotros debemos aprender la manera de andar del Señor, porque esa es la manera en que nosotros debemos andar. El mundo tiene su manera de andar, la carne tiene su manera de proceder, pero el Espíritu también tiene su manera de andar, de vivir. Y esa es la manera que Dios quiere que tú y yo tengamos, y en especial aquellos que estamos al frente. De hecho, cuando leemos el libro de Efesios, capítulo 4 hasta el capítulo 6, todos esos 3 capítulos, 4, 5 y 6, están hablando directamente de cómo debemos andar. De hecho, Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, les ruego que anden conforme a la vocación con que fuiste llamados. Después de que anden en luz, que no anden como los impíos, que anden bajo la dirección del Espíritu Santo. Y empieza realmente Efesios a mostrarnos cómo debemos vivir en esta vida. Y por eso el texto dice, para que si tardo en ir a verte,
y exhortarte, dirigirte, guiarte, enseñarte de manera personal, usted sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. De hecho, las Escrituras nos prometen que Cristo va a venir para enseñarnos de manera personal, de manera directa a nosotros. Pero Él nos ha escrito esto para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos mientras que Él cumple su promesa de venir. Y como dice la Escritura, Él no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza. No, sino que es paciente para que proceda al arrepentimiento todos aquellos que deben proceder y aún no han llegado. Y es maravilloso entender que toda la escritura nos ha sido otorgada para que le conozcamos a Él y sepamos cómo debemos conducirnos como parte de la iglesia de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la familia de Dios, porque somos hijos. Es triste, pero la mayoría de los cristianos hoy en día no leen la Biblia. Y la leen de manera muy ocasional, cuando realmente ella es el manual, ella es la instrucción, ella es la palabra que Dios nos ha dado para saber cómo conducirnos como hijos de Él. A través de ella Él nos hizo nacer. A través de ella Él nos sostiene, nos sustenta, nos alimenta. A través de ella realmente nos cambia, nos santifica, nos hace sabios. A través de ella realmente nos hace inteligentes. A través de ella Él hace la obra en nosotros. Pero qué triste que nosotros, como dice Job dijo estas palabras: he guardado tu palabra más que la comida. Nosotros guardamos más la comida que la palabra. Y buscamos por todo lado comida, pero no buscamos la palabra. Cuando realmente a través de la palabra es que realmente aprendemos a conducirnos como realmente Dios lo quiere. Por eso el texto dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Hermanos, si usted y yo queremos aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que aprender las Escrituras. Tenemos que leer las Escrituras, meditar las Escrituras y realmente vivir las Escrituras. Y dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, que es la iglesia. Vamos a Primera de Corintios, por favor, un momentico. Retrocedamos ahí en las Escrituras y vamos a 1 Corintios capítulo 3. En el versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando el texto dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, de hecho, me está diciendo cómo debo vivir en este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, pero también cómo debo vivir en medio de mis hermanos, que todos ellos son templo del Espíritu Santo y todos los hermanos en el mundo completo constituimos la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Y es maravilloso entender, este cuerpo es solamente mi estuche terrenal, mi estuche terrenal. Este cuerpo no es lo que yo soy. Este cuerpo solamente es mi estuche, mi casa, como dice el apóstol Pablo, mi casa terrenal. Pero debo aprender cómo vivir en este cuerpo, el cual Dios ha hecho templo de Él. 1 Corintios capítulo 6, vamos allí un momentico, en el capítulo 6, en el versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo está en nosotros, dice, está en nosotros, lo tenemos de parte de Dios y el Espíritu Santo no es de nosotros, es de Él. Por eso dice el versículo 20, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo, aunque es mi estuche terrenal, mi casa terrenal, le pertenece al Señor. Dios lo hizo para mí, para que yo viviera, pero realmente lo hizo para Él, para la gloria de Él, y le pertenece a Él. Tanto mi cuerpo como mi espíritu, mi alma y todo mi ser le pertenece a Él por creación y por redención. Le pertenece porque me creó y formó este cuerpo en el vientre de mi madre y me formó a mí, pero también porque me salvó a precio de sangre, me compró a precio de sangre. Le pertenezco realmente por doble partida. Y yo debo entender realmente cómo debo conducirme en este cuerpo y cómo debo conducirme en medio de mis hermanos. Debo aprender a cómo conducirme en este mundo que no es mi casa.
No es tu casa y no es nuestra casa si realmente hemos conocido al Señor. Somos peregrinos, somos extranjeros. Estamos aquí, no somos de aquí. Estamos aquí, no fuimos creados para estar en esta tierra. Fuimos creados realmente para vivir en una nueva creación con Cristo Jesús. Por eso es necesario que nosotros entendamos lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, para que él sepa realmente cómo debe vivir, cómo debe conducirte en ese cuerpo que Dios le dio y en la congregación donde Dios le puso. La mayoría de nosotros ni valoramos el cuerpo ni valoramos la congregación. La mayoría de nosotros no sabemos cómo vivir en este cuerpo ni cómo vivir en medio de la congregación. Cada uno de los que hemos conocido a Cristo, cada uno es hermano del otro. Y todos somos familia de Dios, todos somos iglesia. La iglesia. Aquel grupo de personas por el cual Cristo murió, por el cual Cristo pagó un precio muy alto, su propia vida. Por eso se le está recalcando. Ahora, se le dice, quiero que aprendas a conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y menciona dos cosas acerca de la iglesia. Uno, que es columna de la verdad y que es baluarte de la verdad. La palabra columna, ya saben que es una columna. La palabra baluarte es cimiento. Cimiento de la verdad. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. En el lugar donde Dios habita. Y no está hablando de los templos hechos de ladrillo, de hecho de cemento. No, está hablando realmente de este cuerpo. De este cuerpo en el cual nosotros estamos, el cual ha sido comprado, ha sido redimido, ha sido realmente apreciado por Dios y se le ha colocado un precio de alta estima, el precio de la vida de Cristo. Y es maravilloso que usted y yo podamos entender eso. Cada día le ruego a Dios que me permita entender más el precio de mi vida, el cual Él realmente le dio y pagó por Él, su propia vida. Y saber que valgo la vida de Dios es realmente estimulante y es de gran honor. Saber que Dios me amó con tanto amor y pagó ese precio por mí, porque me estimó valioso delante de Él y me hizo valioso delante de Él y soy valioso delante de Él y Él me cuida como lo valioso que soy para Él. Y eso no solamente sucede conmigo, sucede contigo y con todos aquellos que hemos conocido a Jesucristo por la gracia de nuestro Dios. Pero dice que valore la iglesia, que sepa quién es la iglesia. Dice que es la iglesia del Dios viviente. Escuche, que es la iglesia del Dios viviente. Porque esto es lo primero que miramos, ¿cierto? La iglesia del Dios viviente, porque solo hay un Dios vivo. Todos los demás dioses son dioses falsos. Tenemos la iglesia de la Virgen del Perpetuo, tenemos la iglesia de la Virgen del Carmen, tenemos la iglesia de San José, tenemos la iglesia... En este mundo tenemos iglesia para todo el mundo. Pero son templos hechos por hombres. Y iglesias de dioses hechas por hombres. Pero nosotros no somos hechos por hombres, somos realmente creación de Dios en Cristo Jesús. Y somos la iglesia del Dios viviente, porque solo hay un Dios verdadero. Solo hay un Dios que vive por los siglos de los siglos y es nuestro Dios, el cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual es trino, es invisible. Y no necesita casas, no necesita lugares para habitar, porque decidió habitar en el corazón, en la vida de aquellos que por la gracia de Él hemos conocido a Cristo Jesús. Y tú y yo somos ese templo, el templo del Dios viviente. Y Él vive en mí. La verdad es algo incomprensible cómo un Dios inmenso, insondable, pueda habitar en una persona tan limitada, tan finita como tú y yo, pero es real. Por eso dice la Escritura en el libro de Juan, un día comprenderemos cómo Él está en nosotros y cómo nosotros estamos en Él. Hoy en día no comprendemos eso. Yo no comprendo cómo realmente yo soy uno con mi esposa y mi esposa es uno conmigo, pero lo creo y lo disfruto, aunque no soy capaz de explicarlo. A veces no soy capaz de explicar cómo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero así es, lo creo. Y Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, un solo Dios, aunque son tres personas distintas. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, pero los tres son uno solo. Y creer que yo soy en Él
y Él en mí, que tú eres en Él y Él en ti, y que todos nosotros somos en Él y Él en todos nosotros. Es un misterio, la verdad es un misterio, como lo dice más adelante el versículo 16, pero es real, es real. No necesito tener evidencias claras para saber que muchas cosas son reales. Y por eso es maravilloso saber que Él es el único Dios y que nosotros, la iglesia, somos la iglesia de Él, la iglesia del Dios viviente. Recuerde que la palabra iglesia es aquellos que han sido sacados fuera. Aquellos que han sido sacados fuera, porque realmente fuimos sacados dentro del mundo y aunque Dios nos dejó en el mundo, no somos del mundo, estamos en el mundo, no somos del mundo. Me encantan las palabras de Jesús mismo. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Jesús expresa estas palabras acerca de Él y también eso acerca de nosotros. Dice la Biblia, en el versículo 15 del capítulo 17 de San Juan, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, permítame leer desde antes. Dice el versículo 14, yo les he dado tu palabra, hablando de los discípulos, de cada uno de los 12 discípulos allí y nos incluye a nosotros también. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tú y yo, aunque estamos en el mundo, aunque nacimos en este mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no es terrenal. Por eso dentro del cuerpo de Cristo no hay, como dice en la Biblia, no hay judíos ni gentiles. En este caso no hay santanderianos, no hay paisas, no hay guajiros, no hay costeños. No, no, no. En el cuerpo de Cristo todos somos de una sola ciudadanía. Somos del cielo. Y no somos de diferentes culturas, somos de una sola cultura, la cultura de Dios, la cultura bíblica. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Tenemos que renunciar a nuestros gustos, a nuestros deseos, para aprender a vivir realmente conforme a lo que somos, la iglesia del Dios viviente. Una sola cultura, una sola fe, un solo conocimiento, un solo sentir de todos. Es triste que la mayoría en las congregaciones queremos guardar completamente nuestra cultura terrenal cuando todo eso está mal delante de Dios. Nuestra cultura nos enseñó a hablar, nos enseñó a pensar, nos enseñó a actuar. Y en Cristo Jesús todo eso debe pasar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas, todo lo que éramos antes, debe dejar de ser. Todo eso debe ser para empezar a ser lo que realmente somos en Cristo Jesús, la iglesia del Dios viviente. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos. Sigo leyendo San Juan capítulo 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el versículo 16. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, porque Él nos tiene aquí, porque hemos sido enviados a predicar a Cristo para que los que no han llegado lleguen. Y realmente ellos disfruten el mismo placer de ser de Jesús y no del mundo. Y dice el Señor, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, Dios nos ha puesto aquí para seguir predicando, para que los que Dios escogió como parte de la iglesia y no han llegado, lleguen. Y disfruten el placer de ser de Cristo y ya no del mundo. Que disfruten el ser iglesia de Dios y no el ser bautistas, el ser pentecostales, el ser asambleístas, el ser X o Y religión. No, eso nos divide a nosotros. El ser de Cristo nos une. Si entendiéramos lo que significa ser iglesia del Dios viviente, disfrutaríamos lo que siempre Cristo pidió en el capítulo 17, la unidad de la iglesia. Pero tristemente nos dividen culturas, formas, nos divide doctrina. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría no hemos entendido que no somos denominaciones, somos un cuerpo. Que no somos la iglesia tal, no somos la iglesia del Señor, la iglesia del Dios viviente, que es una sola. Cuando Cristo venga, no va a recoger cuadrangulares, pentecostales, bautistas, asambleístas, va a recoger su iglesia.
Sus ángeles van a venir a recoger la iglesia del Dios viviente. Todas aquellas personas que por la gracia de Dios conocieron a Cristo Jesús y fueron templo del Espíritu Santo. Qué bueno que puedas entender y que podamos entender estas verdades para que realmente las disfrutemos. Por eso el texto nos lo advierte y dice que es columna y baluarte de la verdad. Vamos a leer las escrituras. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5 al 7. En segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5 hasta el 7. Dice la Biblia. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Por favor, acompáñenme allí para que leamos todos juntos. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, qué bonito es saber realmente que nosotros somos columnas de la verdad. Es triste ver cómo el mundo se deteriora porque la iglesia cada día ignora más y más lo que es, que somos sal, que somos luz, que somos columna. Que realmente la tierra sigue todavía en existencia porque la iglesia sigue en la tierra. Que Dios no ha destruido estas naciones porque su iglesia vive en las naciones de la tierra. Y por amor a la iglesia, Dios sigue proveyendo el sol, sigue proveyendo la lluvia, sigue proveyendo todo por amor a la iglesia. Y el impío disfruta lo que cae para bendición de la iglesia. Cuando la Biblia dice que Él hace decaer la lluvia y hace salir el sol sobre buenos y malos. Si vamos a la Escritura, realmente Dios envía eso para su pueblo, a los que Él llama buenos, porque estamos en Cristo Jesús. Y como estamos entre los malos disfrutan toda la bendición que cae de los cielos. Cuando el Señor derramó el maná en el desierto, caía para todos, para los rebeldes como también para los obedientes. Caía para todos. Y los rebeldes disfrutaban juntamente con los justos. Solo que llegó el día en que los rebeldes fueron castigados y los justos continuaron. Hermano, qué bonito es entender lo que somos en Cristo Jesús. Por eso tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que conocer las Escrituras cada día más. Tenemos que disfrutar el placer de deleitarnos en las Escrituras, como dice el salmista. Para mí ella es mi delicia, es más dulce que la miel y me deleito en ella. Recuerden el Salmo 1, bienaventurado el varón. Y ese varón es aquel que se deleita en la palabra de Dios. En la ley está su delicia, en la ley está su deleite. Pero es triste que nosotros a veces le dedicamos minutos a la Escritura, a veces segundos, o a veces no tenemos tiempo. Cuando realmente Dios nos hizo a nosotros, como dice el versículo 7, un vaso donde Dios guarda la palabra, donde Dios puso la palabra para bendición de todos los que están a nuestro alrededor. Dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro, la palabra de Dios, la escritura de Dios, la gracia de Dios la tenemos en un vaso de barro que somos nosotros para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero al mismo tiempo para el deleite de los demás. La Biblia dice conoceréis la verdad, el mundo ignora la verdad. ¿Sabe por qué? Porque los que somos la verdad nos estamos escondiendo en cuatro paredes, estamos escondidos en una casa. A veces escuchamos alabanza para nosotros, pero el mundo no escucha la alabanza de su pueblo. No cantamos públicamente, no oramos públicamente, no predicamos públicamente. Y nosotros somos columna de la verdad. Ahora, lo somos porque estamos en Cristo, porque realmente la columna de la verdad es Él. Pero nosotros en Él somos lo que Él es. Realmente somos lo que Él es. El problema es que no vivimos esa vida conforme Él quiere. En el libro de Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3, Pablo dice estas palabras desde el versículo 1 al versículo 10. Vamos a leer. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Recuerde, está en la cárcel. Si es que habéis oído de la administración de la gloria de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio,
como antes lo he escrito brevemente. O sea, le fue revelado toda la gracia salvadora en Cristo Jesús para nosotros los gentiles. Dice leyendo, porque Pablo lo recibió por revelación. Nosotros no tenemos ya otra revelación distinta a la que Pablo recibió. Así que no podemos acostarnos a esperar que Dios nos dé una revelación nueva. No podemos esperar que abrir la nevera y ver que una lechuga nos hable, como muchos han dicho. No, si queremos conocer la revelación, si queremos conocer la verdad, tenemos que leer las Escrituras, porque la Biblia es la verdad. Cristo se hizo carne, pero la palabra escrita es Él para con nosotros. Es su mensaje, es su voluntad para con nosotros. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Por eso es necesario que usted y yo estudiemos, porque Dios nos hizo fue discípulos. Muchos están contentos con ser cristianos, me alegra por eso, pero va más allá de ser sencillamente hijos, sencillamente más allá de ser hijos, tenemos que ser discípulos. Gente que aprende de Él, que lo sigue a Él, que lo imita a Él y que realmente da la vida por Él. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles por los profetas, por el Espíritu. Todo lo que está escrito fue aquí revelado por el Espíritu a través de los profetas y a través de los apóstoles. Y si una iglesia quiere tener los verdaderos profetas y los verdaderos apóstoles, tenga la Biblia. Lea la Biblia y sujétese a los profetas y a los apóstoles que Dios usó para escribir la revelación, la cual es la palabra de Dios, la cual es la Biblia. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál? La gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese privilegio tiene usted también. Ese privilegio lo tengo yo. El privilegio de ser portadores de la gracia, de ser columna de la verdad. Y qué bueno que lo podamos entender para que lo podamos vivir. Y dice, y declarar a todos, escuche, a todos, cuál es la dispensación o la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Escuche, porque la iglesia es baluarte de la verdad, no solamente a los gentiles, no solamente a los seres humanos, sino a los principados y a las potestades en lugares celestiales. ¿Sabe que mientras que usted aprende las escrituras, el ángel que te cuida aprende contigo? Porque no fue a ellos que se les concedió entender la revelación, fue a ti y a mí. Pero ellos aprenden en la medida en que la iglesia aprende. Ellos disfrutan la revelación en la medida que la iglesia la disfruta. Siendo ellos ángeles superiores como criaturas a nosotros, Dios nos concedió a nosotros el comprender la verdad y ser realmente portadores de la verdad, ser vasos de la verdad, ser realmente aquellos que Dios usa para promulgar la verdad, vivir la verdad, manifestar la verdad y morir por ella si es necesario. Por eso es maravilloso entender estos principios y realmente disfrutarlos. En el versículo 14 del mismo libro de Efesios capítulo 3, hasta el 21 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Escuche, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, echando raíces y cimentados en amor, escuche lo que dice el versículo 18 en adelante, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, qué maravilloso es que usted y yo podamos entender lo que somos en Cristo. La verdad, la mayoría no entendemos nada cuando deberíamos y podemos entender realmente la posición que Dios nos ha dado. Nosotros nos tratamos como simples humanos.
No, en Cristo somos más que simples humanos. A veces nos hablamos de solo pecadores. No, en Cristo ya hemos sido perdonados. A veces nos hablamos de nuestra vieja naturaleza como inmundicia. No, en Cristo somos santos. En Cristo somos justos. En Cristo somos perfectos. En Cristo somos hijos de Dios. Usted humanamente es hijo de su padre, hijo de su madre, pero en Cristo es hijo de Dios. En sus padres usted es un pecador, pero en Cristo es santo. En nuestros padres no somos nada delante de Dios, pero en Cristo Jesús lo somos todo. Tenemos un precio alto y valioso por lo que somos en Cristo. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo para que él no se desvalorice. Por eso en la segunda carta le dice, le dice claramente, de hecho no es en la segunda carta, sino aquí en la primera carta, en el capítulo 4, le dice en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Porque a veces nosotros nos despreciamos y permitimos que el mundo nos desprecie porque no hemos valorado lo que somos en Cristo Jesús. No hemos valorado lo que somos en Cristo Jesús. Y qué bueno que lo valoremos realmente, qué bueno que lo valoremos. Ahora, volvemos a Timoteo, que es columna y baluarte de la verdad. Recuerde que la palabra baluarte es cimiento de la verdad. Dios nos puso a nosotros realmente, hermanos, como algo supremamente importante en el barrio, en la familia, en la ciudad, en el país, en el mundo. Como les dije antes, Dios no ha acabado con este mundo porque la iglesia sigue en el mundo. Por eso Dios tiene que sacar la iglesia antes de traer la ira de Él sobre el mundo. Y Apocalipsis lo dice muy claro, Dios nos va a guardar de la ira venidera. Hay muchos cristianos, tristemente, que piensan y creen que la iglesia va a pasar por la tribulación. No, porque la tribulación es el día de la ira de Dios. Y la ira de Dios que nos correspondía a nosotros ya cayó sobre Cristo. Por lo tanto, cuando venga la ira de Dios sobre este mundo, la iglesia será quitada. Así como en Sodoma y Gomorra. Antes que la ira de Dios viniera sobre Sodoma y Gomorra, Lot y su familia fue arrebatada, sacada a empujones, sacada por los ángeles para que no fueran consumidos por la ira de Dios. Cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá con vara de hierro para matar a los malos, para castigar el pecado de los hombres. Por eso sacará a su pueblo amado, sacará a su amada esposa antes de derramar su ira. Y qué bueno que nosotros entendamos eso, que mientras que estemos en la tierra seguirá siendo guardada de la ira de Dios. Temblará, sí, pero no como va a temblar cuando la iglesia sea sacada. Sufrirá, sí, pero no como cuando la iglesia sea quitada. De hecho, mientras que la iglesia esté en la tierra, Satanás no puede pisar tierra de la manera que lo hará y se le dará permiso en el día de la ira de Dios. Ahora, es necesario que entendamos esto. Usted va en un bus, Dios va a proteger a toda esa gente por amor a ti. Usted está en una casa, Dios va a proteger esa casa por amor a ti. Y Dios va a proveer para esa casa por amor a ti, porque se comprometió contigo y conmigo, con su cuerpo, porque se comprometió con su Hijo Jesucristo. Y al cumplirle a Cristo te cumple a ti y me cumple a mí. Y los que están a nuestro alrededor son bendecidos. Si tú y yo entendiéramos eso y viviéramos el evangelio donde quiera, los que están a nuestro lado serían bendecidos de manera abundante porque Dios bendice a los suyos. Hermanos, qué maravilloso es entender esto. José estaba en la casa de Potifar y toda la casa de Potifar era bendecida por amor a José. José estaba en la cárcel y toda la cárcel fue bendecida por amor a José. José subió al trono y todo Egipto y la tierra completa fue bendecida por amor a José. Porque Dios bendice a su siervo y bendice todo lo que su siervo realmente, a todo aquello que su siervo tenga influencia. Si usted no permite que Dios le permita influenciar en mucho, en poco tendrá influencia. Pero si permites que Dios le permita influenciar mucho, la bendición que Dios te da a ti llegará a todos ellos. Por eso es necesario entender que somos baluartes, cimientos de la verdad. Efesios capítulo 4, vamos a Efesios capítulo 4. Retrocedamos un poquito ahí y estamos en Efesios capítulo 4. Y vamos allí al versículo 11 al 13. Dice la Biblia estas palabras. Y él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas. De hecho, esta es básicamente el cimiento de la iglesia, el cimiento de la doctrina. Porque realmente la doctrina está fundamentada en los profetas y los apóstoles porque a ellos Dios escogió para revelarla a nosotros. Pero también están aquí los evangelistas, los pastores y los maestros. El fundamento de la doctrina es los apóstoles y los profetas. Por eso no podemos nosotros realmente enseñar otra cosa distinta a lo que Dios ya enseñó a través de ellos. Lo hemos repetido, hoy no hay profetas ni hay apóstoles, porque no hay nueva revelación. No hay nueva revelación. La revelación es única y el fundamento es uno solo. Y el fundamento está en la parte de abajo de la edificación. Y el fundamento son los profetas, los apóstoles, y encima se edifica. Y los que están edificando hoy en día son pastores, evangelistas y maestros. Y dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos, porque realmente hemos sido colocados para perfeccionarnos los unos a los otros, pastores, evangelistas y maestros. No estamos al frente solamente para predicar, sino para perfeccionar, para realmente entrenar a todos los creyentes para dos cosas específicas. Dice el versículo, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, o sea, para evangelizar el mundo y para la edificación los unos de los otros, la edificación del cuerpo de Cristo, para que a través de los dones nos edifiquemos mutuamente. Para que tú me edifiques a mí a través del don del Espíritu que está en ti y yo te edifique a ti a través del don del Espíritu que está en mí. En otras palabras, para que el Espíritu Santo use tu vida para bien mío y use la vida mía para bien tuyo. Y de esta manera nos edifiquemos unos a otros. Pero tenemos un trabajo afuera y es, como dice el versículo, la obra del ministerio. Predicar a Cristo para que los que no han llegado lleguen. Para que la verdad sea extendida y aún el impío que no puede creer la verdad, escuche la verdad y la misma verdad lo juzgue, lo condene y quede sin excusa, que aunque oyó la verdad, no la quiso creer porque no quiere la verdad. Pero es maravilloso que nosotros entendamos estos principios. Y dice el versículo 13, hasta que todos, escuche, lleguemos a la unidad. ¿Unidad de qué? De fe y del conocimiento. Dios no quiere esa división que tenemos hoy en día. La verdad nos divide a nosotros, no las denominaciones nos dividen, lamentablemente, las diferencias doctrinales. ¿Y cómo es posible que teniendo la misma Biblia, el mismo Jesús, el mismo Señor, el mismo Espíritu, tengamos distinta doctrina? Eso no se concibe en la palabra de Dios. Porque tristemente la mayoría hemos querido creer lo que cada uno quiere creer y no lo que Dios nos manda a creer. Cada uno quiere defender su propia posición y no buscamos la posición de Cristo, que es una sola. Y el día que estemos con Cristo, vamos a tener que arrepentirnos de tanta división, de haber defendido posiciones dominacionales, de haber defendido posiciones teológicas, en lugar de haber seguido a Cristo, haber imitado a Cristo y haberle creído a Él, solo a Él. Por eso el texto dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, porque en Él tenemos esa unidad. Lleguemos a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Versículo 14, para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué bueno que entendamos realmente la necesidad que tenemos realmente de ser lo que somos, de vivir lo que somos. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tito 1:9, vamos a leer Tito 1:9. Después de Timoteo está Tito. Dice el versículo 9, que el cristiano debe ser una persona retenedora de la palabra fiel, porque hay una sola palabra fiel y es la palabra de Dios. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Escuche, no tenemos permiso para interpretar la Biblia de manera distinta a lo que la Biblia la interpreta. Tristemente a veces usted y yo queremos buscar nuestra propia interpretación, nuestro propio acomodo, poner la Biblia a la manera que a mí me parece. No funciona así. Esa es la manera de Jesús, como Jesús la vivió, como Jesús la practicó, como Él la entendió, como Él la predicó, como Él realmente la explicó a sus discípulos. Por eso el cristiano, en especial el pastor, debe ser una persona que retenga la palabra fiel tal como ha sido enseñada. O sea, realmente en el contexto en que nos fue dado,
con el propósito que nos fue dado y bajo la dirección del Espíritu que nos la dio, que es el Espíritu Santo. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, ¿para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Y hay una sola enseñanza, solo aquella que se ajusta realmente a la Biblia y a la vida de Cristo. A la Biblia y a la vida de Cristo. Y convencer a los que contradicen. Hermano, no fuimos colocados en el cuerpo de Cristo para ser complacidos. No. Fuimos colocados en el cuerpo de Cristo para disfrutar a Cristo. Y en Él la salvación que Él nos otorga como Salvador. Pero al mismo tiempo para vivir la sana doctrina y ser sacados de la mentira en que fuimos criados, en la doctrina de Satanás, en la doctrina de este mundo. Porque existe la sabiduría de arriba y existe la sabiduría del mundo. La sabiduría de arriba viene a través del Espíritu Santo conforme a las Escrituras. La sabiduría del mundo no es otra cosa que todo este montón de filosofías que estamos escuchando. Filosofías, tradiciones, culturas, que todas son erráticas, todas son en contra de la verdad. Por eso es necesario realmente que nosotros entendamos estos principios y que disfrutemos la gracia, realmente la gracia de poder vivir en la verdad. Hermano, hermana, entienda por favor, entendamos. Dios nos otorgó a nosotros este libro. Nos puso por escrito su voluntad para que tú y yo aprendamos, como dice el texto, a conducirnos en este cuerpo mientras que estemos en esta tierra. Para que aprendamos a vivir entre nosotros mismos, como miembros de una sola familia, miembros de una sola iglesia, la iglesia de Cristo, aprendamos a conducirnos. Y para que sepamos realmente lo que somos y el trabajo que tenemos, vivir la verdad, enseñar la verdad y evitar. Vamos otra vez al capítulo 1, por favor, para leer ese mandato que se le otorga a Timoteo, el cual es el centro y el eje de todo el libro. Dice, leamos el versículo 3 y 4 otra vez. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos, porque no todos lo hacen, que no enseñen diferente doctrina, ni tampoco presten atención a fábulas, que hoy en día estamos llenos de fábulas, llenos de genealogías, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así te encargo ahora. En el libro de Colosenses, vamos un momentico al libro de Colosenses, porque en Colosenses se nos hace la misma advertencia. A los colosenses se les dice allí en el capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo? Por medio de filosofías. Hoy tenemos filosofía de género, filosofía de esto, filosofía de aquello. Y cada día salen más y más filosofías y tristemente cada uno puede inventar su propia filosofía y a cada uno se le debe respetar su propia filosofía, pero nadie quiere respetar la palabra de Dios. Nadie quiere respetar la palabra de Dios. Hoy hablamos de libertad religiosa, pero los únicos que no tenemos libertad para predicar la verdad somos los que tenemos la verdad. Todo mundo puede predicar, salir a la calle, hacer huelgas y decir lo que siente, pero la iglesia no tiene permiso para contradecir nada de lo que ellos hacen con la verdad. Y Dios dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Pero tú y yo, los que hemos conocido a Jesús, los que realmente tenemos conciencia de ser pecadores y conciencia de pecado, y sabemos que realmente el pecado es ofensivo delante de Dios y que por causa de nuestro pecado Cristo murió en la cruz. Nosotros, ese pueblo, debe entender que realmente debemos vivir para el Señor y que somos columna y somos cimientos de la verdad. Y que lo que realmente este mundo necesita antes de que Cristo venga, porque el que realmente necesita es a Él, Dios nos tiene a nosotros aquí como solución. ¿Cómo? Con las Escrituras. Vamos a la segunda carta de Timoteo, por favor. Un texto que nosotros hemos conocido mucho y es 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo, los cristianos, los creyentes, el hombres y las mujeres de Dios, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Ahora, estos versículos se dicen
en el contexto de 2 Timoteo 3, donde dice que vendrán tiempos peligrosos, versículo 1, vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos serán peligrosos a causa de las generaciones que van a vivir en esos tiempos. Y van a mostrar cómo es el carácter de esa gente, la cual estamos viviendo hoy. Palpablemente dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, religiosos, pero negarán la eficacia de ella con su conducta. A estos debes evitar. Tú y yo fuimos llamados para vivir la verdad, disfrutar la verdad, predicar la verdad y impedir que la mentira continúe. ¿Cómo? Viviendo la verdad, predicando la verdad. Este mundo necesita personas como tú y yo, entrenados en el estudio de la Biblia y preparados para vivir la verdad y de esta manera contrarrestar la mentira. Lo que contrarresta la oscuridad es la luz. Tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. Pero la luz se está opacando y cada día se opaca más porque nosotros nos estamos dejando apagar, porque estamos dejando de estudiar la Biblia, que es básicamente el combustible que nos mantiene con la llama prendida y que nos permite realmente estar prendidos para que las tinieblas huyan. Es hora de pensar si vamos a seguir escondidos o vamos a salir como la luz. Dice la Biblia que una ciudad que está en una montaña no se puede esconder. Una ciudad en una montaña resplandece y la luz se ve de todos los lados. Tú y yo somos una luz, no debajo de un almud, no debajo de una cama, no debajo de una banca, no metida en cuatro paredes. Debemos ser una luz que resplandezca afuera, porque somos columna y cimientos de la verdad. Anhelo de todo corazón que entendamos lo que realmente Dios quiere que tú y yo sepamos. Se lo dijo a Timoteo, ahora nos lo dice a nosotros, para que conozcamos realmente cómo debemos conducirnos en esta tierra y en este cuerpo hasta que el Señor, nuestro Salvador, venga. Dios bendiga tu vida, bendiga mi vida y nos permita realmente saber cómo conducirnos y hacerlo. Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud te damos gracias por hacernos, oh Dios, este reto a vivir lo que somos en Cristo Jesús. Amado Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque eres Dios, gracias porque eres Padre, eres el Todopoderoso, nuestro Dios. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias por retarnos otra vez a vivir como debemos vivir, a creer lo que somos en Cristo Jesús y a manifestar eso en el mundo en el cual vivimos. Sabemos que estamos en el mundo, no somos del mundo, somos extranjeros, somos peregrinos, pero con un propósito específico, Dios, realmente dar testimonio de la verdad, para que otros conozcan la verdad, conociendo a Cristo Jesús. Y ruego, Dios, por la iglesia en general, no por denominaciones, sino por tu cuerpo en general, para que realmente cada uno de nosotros, conscientes de esto, por tu Espíritu, resplandezcamos en medio de las tinieblas. Y para que aquellos que no han llegado, pero deben llegar, lleguen. Que vean la luz y reconozcan la luz, reconozcan a Cristo Jesús y huyan de las tinieblas y sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo Jesús y disfruten ese placer. Nos alegramos y nos gozamos en Cristo Jesús por este privilegio. Y gracias por ser tú en nosotros la verdad. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, anhelo de todo corazón que la palabra de Dios haya llegado a tu corazón y realmente te motive a vivir la verdad, a vivir lo que somos. Bendiciones para todos. Dios les guarde.